que hoy, justamente hoy, que la República Argentina cumple la radiodifusión los primeros 100 años, Daniel esté aquí con nosotros. En un ratito nomás vamos a estar con él. En otro orden de cosas, yo estaba pensando hoy, ¿no? La radio, qué mágica que es. Porque ustedes a mí me escuchan mi voz, no saben si soy alta, si soy bajita, si soy rubia, si soy morocha. La radio es muy mágica. La radio es muy cómoda porque yo puedo venir en zapatillas, puedo venir en zapatos. La radio no te juzga, no te juzga si sos lindo, si sos feo, si sos gordo, si sos alto. Y estaba pensando hoy a la mañana, cuando me preguntaban un concepto de la radio, digo, es la antecesora perfecta de lo que es Internet. Y pensaba, ¿sabes qué? En los muchachos que están o que padecieron una guerra y que escuchaban ahí en el combate las noticias de su ciudad, de su país, qué estaba pasando y las familias también tenían idea de cómo estaban sus muchachos en el frente de batalla. Por eso la radio es mágica. Bueno, y ya está conmigo mi querido colega mexicano, Daniel Zárate Ramírez. Hola, buenas noches acá en Argentina, buenas tardes en México. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches allá en Argentina. Aquí en México son las 19:06. Pues muy agradecido por este espacio que me das. Saludo a toda la gente de Rosario. La verdad, muy contento de participar en tu programa. Y una felicitación a toda Argentina por estos 100 años de la radio, ¿no? De Muy, verdad, muchas felicidades. Mucho fácil, pero son 100 años que deben de estar muy bien cumplidos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros tenemos, vos sabés que el pueblo argentino, como debe pasar en todas partes del mundo, vos tenés debilidades por determinados pueblos. Y no quiero hablar de otro que no sea el mexicano. Nosotros los queremos mucho a los mexicanos. Muchas gracias, pues sí, muchas gracias, pues es que es recíproco. Aquí en nuestro país ha llegado mucha gente de tu país, ha sido muy bien recibida. Incluso te comento algo, mi papá en alguna ocasión en 1970 viajó a Argentina, Ajá. trajo a dos jugadores que eran Ginarte y La Rosa que jugó con la selección de Argentina en 1978 y fue campeón del mundo. Mi papá estuvo por ellos allá cuando era gerente del equipo de fútbol de la primera división aquí en Pachuca, y bueno, al final de cuentas resultaron ser grandes jugadores, sobre todo La Rosa. Dani, antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy, porque nosotros todas las semanas vamos a tratar un tema diferente de la actualidad tanto argentina como mexicana, contame un poquito de tu vida, dónde naciste, cómo es tu familia. Yo estuve recién leyendo tu currículum vitae, pero me gustaría que me lo contaras en primera persona. Pues sí, mira, muchas gracias. Fíjate que yo estudié la carrera de medios masivos de comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aunque yo nací en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, lugar donde resido en estos momentos. Aquí Ajá, nací. Pachuca es una ciudad que está aproximadamente en automóvil a 1 hora de la Ciudad de México. Estamos aquí muy cerca. Y bueno, pues es una ciudad minera, es un estado, la verdad, muy rico en muchas cosas. Y bueno, pues tuve la suerte de estar aquí, ¿no? Aquí, Hidalgo, el estado de Hidalgo está en el centro de la República Mexicana, y bueno, he tenido muchas oportunidades, ¿no? La carrera de comunicación me ha abierto muchas puertas. Desde hace, pues, 30 años, más de 30 años he estado en muchos medios de comunicación aquí en esta entidad. Ustedes le llaman provincia, en esta sí, sí, provincia de México. Y, ajá, y bueno, 30 años, más de 30 años en los medios de comunicación y 20 años en el área de comunicación social en diferentes dependencias gubernamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha transcurrido mi trayectoria profesional. Me he enfocado a algunas ramas, principalmente lo que es el periodismo deportivo. He sido investigador, he sido reportero, he sido cronista en partidos de fútbol de Primera División de México, y ajá, bueno, pues también he estado como
como director de comunicación social, insisto, de algunas dependencias gubernamentales durante 20 años. En la actualidad estoy en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo y bueno, pues hace poco iniciaron las clases de manera virtual por esta pandemia que nos tiene a todos encerrados. Sí, sí, nos tiene todo, estamos todos muy complicados. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Tenemos, pero infinidad de temas para hablar con vos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos y fíjate que tengo una historia con ellos increíble que A algún día ver, te la voy a platicar. Es que es una historia que me puede llevar mucho tiempo, la verdad, pero es muy interesante, tenemos María. No sé si quieres que todo el tiempo es para vos. Podemos hablar hasta que canten los gallos, diríamos acá en Argentina. Bueno, te lo resumo brevemente. Fíjate que uno de mis hijos a los 4 años de edad fue diagnosticado con anemia plástica o aplasia medular, un Ajá. padecimiento que pues le da a uno de muchos miles y quizá millones de personas. Es Ujú. una enfermedad rara. Estuvo enfermo durante 8 años, desde los 4 a los 12 años, en donde pues ya sin alternativas, nosotros a los Estados Unidos al lugar que se llama Bethesda, Maryland, que es un suburbio de Washington, D.C., del Sí. Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos. Y fíjate que curiosamente su hermano, mi otro hijo, tengo 2 hijos, resultó compatible a su hermano, y bueno, pues en este hospital, NIH, el National Institute of Health de los Estados Unidos, es donde hacen este trasplante con una serie de tratamientos experimentales. Mi hijo fue producto de un experimento allá en los Estados Unidos y bueno, pues resultó que finalmente sí se curó. Es una enfermedad que es muy difícil de curar, es una enfermedad verdaderamente increíble, que se le presenta a la gente y bueno, pues nosotros tuvimos esta historia de éxito, ¿no? La verdad es de que estamos muy contentos. Esto fue ya hace 5 años y bueno, pues hoy mi hijo inició esta semana ya la carrera de comunicación y producción de medios en la Universidad de las Américas allá en Puebla y bueno, pues estamos muy contentos por esto, ¿no? Imagínate, y mi otro hijo está en la preparatoria, o sea, la verdad es de que yo siempre he dicho que aquí en la familia, además de mi esposa y tu servidor, que hemos estado muy contentos por este tema, pues mis hijos son unos verdaderos héroes, ¿no? Uno por aguantar un padecimiento durante 8 años y el otro por a los 9 años decirle a psicólogos de Estados Unidos que si problema dona su médula, cuando en Estados Unidos no forzan a los niños a hacer nada de estos procedimientos si no tienen un conocimiento o están conscientes de lo que van a hacer. Entonces, el que él haya aprobado sin pensarlo ni dudarlo, pues nos hace personas muy afortunadas, ¿no? No, y esos son los momentos, estimado Daniel, de más me pone muy feliz lo que me estás contando, donde la presencia de Dios se hace más visible que nunca, porque que tu otro hijo haya salido compatible es simplemente porque ahí estuvo Dios. Fíjate que ahora que lo mencionas, todo se genera, es una historia muy bonita. De hecho, Ujú. hay un productor aquí en México, un productor de cine que está interesado en esta historia. Fíjate que toda esta historia en favor de mis hijos comienza justamente cuando ellos hacen su primera comunión y a mi hijo, el que tenía el padecimiento, se le apaga su vela durante la ceremonia Sí, y con la vela de mi hijo encendemos la vela de mi hijo y ya no se vuelve a apagar. Entonces, de inicio yo me puse triste por el mensaje. Yo dije, híjole, se apagó la vela de mi hijo, ¿no? Pero por otro lado, el mensaje era que la otra vela era la que encender, la vela de mi hijo que tenía el padecimiento. Entonces, fue un mensaje que no supe interpretar yo en lo personal y me lo hicieron notar después, ¿no? Algo que claro. agradezco, ¿no? A final de cuentas, la historia terminó con eso, que uno de mis hijos, el menor, le prendió con su vela de vida la vida al otro. Qué Fue maravilla. algo increíble. Digo, y hay muchas historias entre estas historias, ¿no? Historias increíbles, historias que de verdad son dignas de contar. Así que, pues estamos muy contentos, María. Mira, yo te voy a poner en contacto para que algún día, si tenés ganas, le hagas una nota al doctor Mario Perichón, que es un médico muy reconocido acá en la provincia de Santa Fe
y que es el hombre que más luchó en este país para que la gente pueda trasplantarse. Nosotros, Argentina, es un país muy adelantado en el tema de trasplantes y en el sistema de trasplantes que ha sido adoptado en todo el mundo. Que así, si algún día querés hablar con Mario, con mucho gusto te voy a conectar con el querido Daniel. Con todo gusto. Bueno, pues el día que me lo contactes, con todo gusto. Digo, nosotros tenemos una experiencia muy favorable con respecto a este tema. Sí. Insisto, en su momento una cuestión experimental, pero bueno, pues resultó y hoy gozamos de ese resultado, ¿no? Digo, finalmente estamos acostumbrados un poco más a cuidarnos, ¿no? Digo, la gente no está acostumbrada a cuidarse de estos bichos, bacterias, virus, etcétera. Pero bueno, pues nosotros nos hemos hecho así por esta historia que tuvimos que pasar, ¿no? Nosotros nos cuidamos más de la cuenta quizá por estas cosas. Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, yo noto que, bueno, viste que nosotros hablamos de che, yo no hablo de tú y ese tipo de cosas que así te vas a tener que acostumbrar al che que hablamos acá. Y como yo me acostumbro a la forma que hablas tan bonito, que hablan tan lindo, yo los admiro como hablan. Pachuca, estuve leyendo un artículo muy lindo que escribiste que dice Pachuca, cuna del fútbol mexicano, pero aparte allá por 1800 y largos. Sí, fíjate que fue una investigación de muchos años. Es una investigación que ya tiene muchos años. La verdad es que la inicié poco antes del año 2000. Ajá. Y bueno, pues aquí en México algunos lugares que habían disputado el hecho de ser la cuna del fútbol en nuestro país, ¿no? Entiéndase, cuna del fútbol, lugar donde se jugó por primera vez el fútbol organizado en este país. Claro. Como seguramente en Argentina, ¿no? No sé qué ciudad sea en Argentina, pero aquí ¿sí sabes tú cuál es el lugar? Perdón, no te escuché porque se corta un poquito la comunicación. ¿Cómo? En Argentina, ¿qué lugar es el...? Mira, yo te comento. La mayoría, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que es donde estoy yo, y siempre digo, para que se ubiquen la ciudad de Messi, los dos clubes más grandes, que son Newell's y Central, fueron creados por gente que trabajaba en el ferrocarril y la mayoría de todos ellos era inglés. Los ferrocarriles eran ingleses. Yo no sé si indudablemente debe haber sido Buenos Aires, pero hoy por hoy yo te digo que la capital del fútbol argentino es Rosario por la cantidad y calidad de jugadores que salen de esta ciudad. Ah, muy bien. Pues sí, pues cómo no, pues nada más Lionel Messi. O sea, un jugador reconocido en todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, bueno, por supuesto. Fíjate que yo estoy viendo, hay un estadio allá en Rosario, sí, que en una de las bardas dice primera hinchada del país. Ajá, ese es Newell's, son rojo y negro, ese es mi club. Y dice por allí que una fecha de 1889. Es una barda que dice primera hinchada del país y al lado dice 1889. Y qué coincidencia tan grande, María, qué coincidencia tan grande, porque la primera fecha donde tenemos como antecedente que se jugó el fútbol por primera vez en México, fútbol organizado, sí, de manera documentada, porque déjame decirte que una cosa es lo que nos dicen los abuelos y otra cosa es lo que está escrito en la historia, o sea, documentada. Aquí en México, justamente en este año que aparece en esa barda de ese club de Argentina, 1889 es cuando dos clubes de mineros aquí en México, dos equipos conformados por mineros, una de la mina del Rosario y otra mina de jugadores, juegan fútbol y se pelean entre sí. Estos equipos los conformaban mineros ingleses. Los mineros vinieron de Inglaterra aquí a la ciudad de Pachuca a extraer plata. Entonces los Perdóname, mineros eran ingleses. perdón. Sí. El club es Central, 1889, 24 de diciembre. Los colores son azul y amarillo para que vos te ubiques. Y Newell's, que es mi cuadro, fue en noviembre en 1903 y los colores son rojo y negro. Pero salieron ambos al calor del ferrocarril de los ingleses.
Así es, fíjate, no coincide la fecha, o sea, el Rosario Central, aquí, según la fecha que manejan, digo, una barda no dice nada, o sea, no porque diga 1889 una barda es porque ya se fundó, ¿no? Yo nada más hablo de la coincidencia de fechas, porque nosotros Sí. aquí en Pachuca sí tenemos documentado que en 1889 se da un partido de fútbol entre dos minas aquí en la ciudad de Pachuca. Y bueno, ¿sabes por qué sale la nota en un diario que se llama El Minero de Pachuca? La nota sale en ese diario porque hay una pelea entre los ingleses, hay una reyerta. Entonces, a ambos jugadores de ambos equipos se los llevan a la galera. Y es por eso que aparece esta nota de fútbol en ese periódico en 1889. Ese es el primer documento que existe en nuestro país, en México, de un partido de fútbol. Entonces, aquí hay otras ciudades, Orizaba, Veracruz, aquí muy Sí, sí. cerca el Real del Monte, que está aquí, que se adjudican la cuna del fútbol, pero no tienen pruebas documentales como esta. Pachuca, siempre hemos sabido aquí en nuestro país, ha sido cuna del fútbol, y aquí han venido a jugar futbolistas argentinos muy Sí. buenos, o sea, que aquí han estado. Es más, aquí estuvo como entrenador hace unos meses Martín Palermo, fue entrenador del equipo de los Tuzos del Pachuca. O sea, Un hay mucha actividad. Palermo, mira, Palermo es militante del club Boca Juniors. Pero, ¿viste esos jugadores que todos queremos, que sabemos que es un tipo bárbaro? Sí, Que sí, es sí. buena gente y demás. En este país, a Palermo lo quieren todas las hinchadas de fútbol. No hay grieta cuando vos hablas de Palermo. Y fíjate que aquí en México, cuando llegó a Pachuca, mucha gente no lo quería ni en Pachuca, Mira, porque hubo un tema con un club mexicano que eran las Chivas del Guadalajara, que fueron justamente en una Copa Libertadores allá contra el Boca Juniors, y Palermo le saca bronca a uno de los jugadores de las Chivas del Guadalajara. Las Chivas del Guadalajara es un equipo de fútbol aquí en México que juega únicamente con deportistas mexicanos. Es el único club en México que lo hace. No incluye ningún jugador de otra nacionalidad. Entonces, Chivas le fue a ganar 2-3-0 al Boca Juniors, allá a su estadio, a la Bombonera, y sí. bueno, salieron, pero bueno, no los dejaban ni salir del estadio por esa goliza que le dieron al Boca Juniors. Y estuvo Palermo justamente como uno de los principales actores en contra de este equipo mexicano. Pero Claro. bueno, eso es parte del fútbol y así lo entendemos acá. La gente de Argentina, incluyendo Palermo, fue muy bien recibido, se fue por tema de resultados, pero finalmente es un elemento pues que hizo aquí trayectoria y bueno, se le respeta y se le quiere. Escúchame, Daniel, se me ocurre algo en este momento. ¿Qué te parece cuando termine el COVID? Si te conecto con la gente de Rosario Central y vos lo conectás con la gente del Pachuca y los dos clubes que nacieron en 1889 se hacen un partido, uno acá, uno en Rosario y otro en Pachuca. Con todo gusto, por supuesto que sí. Bueno, déjame decirte que un directivo de Pachuca, Sí. uno de los principales de Pachuca es argentino. Ahora mismo me parece que es presidente de Talleres de Córdoba, que es Andrés Fassi. Él fue directivo de Pachuca aquí durante muchos años. Él me conoce, yo lo conozco. Entonces, Bueno, sí. estuvo aquí en Pachuca, va a replicar allá el mismo modelo que empleó aquí en Pachuca a Talleres. Me parece que el equipo estaba en segunda o tercera división y por ahí ha andado este club. Realmente no sé cómo estoy en este momento. Sí, la verdad que yo lo que conozco más, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Pero me pongo muy nerviosa en las copas mundiales y eso, me pongo extremadamente nerviosa. Pero obviamente conozco más el fútbol acá local, los clubes de primera división de Santa Fe y los de Buenos Aires, pero que son, porque en las filas del fútbol argentino, en la primera división, creo que hay, Juan, ¿cuántos hay? ¿20 clubes? ¿22 son? No más de eso, en primera división, en primera A. Allá en No, Argentina. sí, acá en Argentina no, son 22 clubes, no más de eso, creo. Y después tenés la B, la federal y todo eso que ya me excede, me excede. Ahora, qué hermosa investigación que hiciste.
Sí, mira, yo te agradezco porque, bueno, detectamos esa publicación, que justamente son publicaciones que hacían los mismos ingleses. Los ingleses tenían diarios aquí en México en esta época, estamos hablando del siglo antepasado, a finales de 1800. Estaba, por ejemplo, el Mexican Herald, del Tour Sí. Republic. O sea, había publicaciones de esa época donde hacían constar que había un equipo de fútbol, y ese equipo de fútbol se llamaba Pachuca, primero se llamaba Pachuca Fútbol Club, luego se llamó Pachuca Athletic Club, y ahora actualmente es el Club de Fútbol Pachuca, que es el club más antiguo del fútbol mexicano. Entonces, hay que dividir dos cosas, María. Una Ajá, cosa es ser cuna del fútbol, o sea, una cosa es el lugar donde se jugó por primera vez el fútbol, claro. y otra cosa es ser el primer club de fútbol del país. Y Pachuca tiene esas dos cosas. Está documentado que aquí se jugó por primera vez fútbol entre dos equipos que no eran clubes de fútbol, sino eran dos equipos conformados por mineros ingleses, y el primer club de fútbol como tal, llamado así Club de Fútbol, fue el Pachuca Fútbol Club. O sea que en esta ciudad se da tanto el primer juego de balompié, porque acuérdate que el fútbol se reglamenta ya por la década de los 1860 y tantos, o sea, se reglamenta, entonces, si alguien dice que jugó fútbol antes de 1864, bueno, pues está en un error, porque eso no fue fútbol, eso fue otra cosa. El fútbol se reglamenta después de esa fecha. Entonces, si tomamos como referencia esa fecha, el primer lugar donde se juega es en Pachuca, y el primer club de fútbol que nace en nuestro país, en México, es el Pachuca también. Y hay documentos, insisto, de ello. Bueno, vos sabés que a mí me gusta muchísimo la historia de los pueblos de América en general, de América en general. Y me gusta, yo no me acuerdo si eran aztecas o incas, que jugaban una especie de fútbol. Pero bueno, el resultado era terrible porque el que perdía lo mataban, ¿no? Pero hay como un antecedente, obviamente sí, debe haber tenido un reglamento muy precario. No sé si eran aztecas o incas, no me acuerdo en este momento, pero una de esas dos etnias eran. No, fíjate que no era ni uno ni otro, eran Ah, los olmecas, ay, bien, ¿se eran los viste? olmecas. Pero bueno, andaba cerquita. Bueno, estaban cerquitos, están aquí en México también, ¿no? Estaban los aztecas, estaban los mayas, estaban los olmecas, y los que jugaban pues sí era un deporte prácticamente, era una Sí, disciplina, o sea, era una especie de pelota hecha con vísceras de animal, sí. y la hacían redonda, botaba, y tenían que meterla a un círculo que estaba en la parte de arriba de una de las pirámides, y tenían que pasarla por allí. Te decía que el jugador que tenía la habilidad de meter esa pelota, pues tenía un acercamiento con los dioses, y el premio y el trofeo para ese jugador pues era mandarlo con los dioses, o sea, lo mataban. Ay, Eh, ya con, Dios mío, qué horror. ya con, y para ellos era un honor, ¿eh? O sea, no creas Claro, que claro. no, para estar cerca de los dioses. Ya con el tiempo, esta práctica con los olmecas se fue acabando, y fíjate que aunque no lo creas, estamos hablando de temas prehispánicos, ¿eh? Pero sí, Aunque por no lo creas, supuesto. había ya practicantes de esta disciplina que ya cobraban por jugar. O sea, iban aquí en Tula Hidalgo, llegaron a venir algunos olmecas a jugar, y les pagaban con pieles, les pagaban con semillas, les pagaban, y estamos hablando de temas prehispánicos. Ahora, es una combinación como no es fútbol, porque el recurso que se empleaba eran las carreras, pero tampoco era básquetbol, aunque el aro estaba en lo alto. O sea, era una combinación bastante rara de estas dos disciplinas como fútbol. Bueno, que bueno, seguramente no sé yo, pero se han de haber acabado los jugadores de tanto gol que metieron. Claro. Daniel, ¿la Hacienda La Luz de Pachuca existe en la actualidad? Sí, hay vestigios de esa hacienda, Ah, está aquí en la calle Belisario Domínguez de la ciudad de Pachuca. De hecho, frente a esa hacienda de la Luz está justamente el gimnasio Miguel Alemán, que es un lugar de mucho deporte en esta ciudad, y justamente a Contestina hay una barda antigua que era de la hacienda de la Luz, incluso hay una placa de la hacienda de la Luz donde se reunió
esta gente del Pachuca Fútbol Club para dar nacimiento al Pachuca Athletic Club, que seguramente por eso me preguntas, ¿no? Sí, claro, claro, porque aparte leí muy detenidamente el artículo que escribiste, porque aparte había un documento que también lo subiste, que estaba en inglés, y ahí describen hasta el meeting, la reunión, cómo salió, y es muy interesante la unificación y el nacimiento del club, es porque aparte no solamente era fútbol, había más deportes. Sí, fíjate que además Pachuca no nada más es cuna del fútbol. Quienes se unen son el Pachuca Cricket Club, Sí, el Pachuca Fútbol Club y otro club también, en donde se reunían varias disciplinas. Entonces, la ciudad de Pachuca tiene antecedente de que es el primer lugar en todo el país donde se practica, en primer lugar, el fútbol, en segundo lugar, el tenis, el squash, el cricket y el polo. Todas esas disciplinas las trajeron los ingleses a claro. esta ciudad, se practicaban en este club Pachuca, y bueno, pues tenemos esos antecedentes grandiosos, ¿no? Hay incluso crónicas de partidos de polo. En esa cancha de polo que está atrás de una basílica aquí en la ciudad de Pachuca, la Basílica Menor de Guadalupe, bueno, en la parte de atrás, allí estaban los patios de ferrocarril, está junto a Ferrocarriles de México, este lugar. Entonces, allí en los patios hicieron la cancha de fútbol, había un velódromo y había una placita de toros. Entonces, ahí era donde se practicaban todas estas disciplinas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues es el antecedente que hay. O sea, insisto, nosotros tenemos esa virtud de tener los documentos bibliográficos, ¿no? Y a pesar de ello, fíjate que todavía aquí hay en México, en estos otros dos lugares que te digo que se adjudican la cuna, ellos siguen argumentando sin ningún tipo de prueba que son cuna del fútbol mexicano. Ellos dicen, es que a mí me lo contó mi abuelito y a mí me dijeron, y a mí, bueno, sí, en Pachuca también nuestros abuelitos nos contaron que Pachuca era cuna del fútbol, pero aparte tenemos documentos bibliográficos, que es lo que más pesa en temas históricos, ¿no? Dani, te voy a pasar a otro tema, ¿no? Porque claro, México es, creo que, una de los países hispanoparlantes más representativos de la hispanidad, inclusive hasta por la forma de hablar, la corrección que tienen en el idioma español. Y sin embargo, México es parte de Norteamérica. Sí, exactamente. Fíjate que por alguna causa que todavía desconozco, a mucha gente le causa gracia decir que México está en Norteamérica, cuando Norteamérica se compone de México, Estados Unidos y Canadá, Claro. ¿sí? Centroamérica, bueno, pues tú conoces los países que están en Sí, Centroamérica, claro, por Honduras, supuesto. Sí, sí, sí. Guatemala, El está el último, Caribe, donde está Cuba, a ver, el último, República el Dominicana. que empieza, digamos, yendo desde Argentina para el norte, Sudamérica termina en Colombia y arranca Centroamérica con Panamá. Así es, el famoso canal de Panamá, ¿no? Ahí es donde inicia, ahí es donde se divide prácticamente esta situación y es ahí justamente donde inicia Centroamérica, ¿no? Y el sur de nosotros, el primer país que está es Belice y Guatemala, o sea, están Claro. allí, hasta Belice y Guatemala de ahí para abajo es Centroamérica hasta Panamá. Ya después de Panamá está Colombia, y en Colombia empieza pues Sudamérica, ¿no? Entonces, hablamos que de México para arriba es Norteamérica. Entonces, cuando incluso nosotros vamos a los Estados Unidos y decimos que somos norteamericanos, Sí. les causa gracia a los estadounidenses porque dicen, no, es que ustedes no son norteamericanos, ustedes son mexicanos. Y no, Ah, no, no, nosotros somos también, es más, olvídate del norteamericano. O sea, nosotros decimos que somos americanos también. Y y, ellos no, ellos dicen, no, ustedes no son americanos, son mexicanos. a Entonces, ver, este es nosotros los el argentinos somos americanos. puesto, por supuesto. Lo que pasa que, digamos, se hizo, no sé por qué los estadounidenses dicen que ellos son americanos. No, somos todos americanos. Unos del sur, otros del norte, pero bueno, digamos, es como la costumbre, ¿no? Así es como lo que pasa es que, bueno, recuerda que el país se llama Estados Unidos de América, es el nombre correcto. Entonces, el gentilicio
de claro. Estados Unidos es estadounidense o americano. Entonces, la gente que no comprende esta parte piensa que el americano únicamente es de Estados Unidos, ni siquiera de Canadá, los canadienses son canadienses, no son americanos, según ellos, Claro. o sea, según los estadounidenses. Pero para nosotros, los estadounidenses son los de Estados Unidos. Bueno, nosotros, no sé Pero nosotros ustedes, somos tan norteamericanos. pero exactamente, nosotros al estadounidense, a lo mejor por una cuestión también de modismo, le decimos yankee. Sí, sí, Yankee. Bueno, es una costumbre, ¿no? Aquí les decimos gringos, por ejemplo, Claro. gringos o yanquis también. Claro, claro, y que en realidad el gentilicio es estadounidense, digo, porque cuando uno, obviamente, al cónsul no le vas a decir yankee, le digo, ¿cómo le, le decís que es estadounidense por una cuestión de protocolo, ¿no? Hablando un poco de este tema, ¿cómo es el tema de la educación en México? Te pregunto por esto, ¿por qué? Nosotros acá en Argentina, si bien en los últimos tiempos, lamentablemente, la educación se ha devaluado mucho, nosotros somos muy enciclopedistas, o sea, estudiamos historias de toda parte del mundo, la geografía de todas partes del mundo, uno o dos idiomas. Digo, ¿en México es igual o estudian México y la historia mexicana? Sí, por supuesto, aquí se estudia la historia de México, o sea, la verdad es de que los niños, los adolescentes, van estudiando historia en una materia que en primaria se llama ciencias sociales, o ven ahí la Bien, historia. bien. Bueno, pues y ahí es donde van aprendiendo toda esta historia, que como en todos los países es rica, ¿no? Digo, nosotros aquí tenemos varias circunstancias, como por ejemplo la llegada de Cristóbal Colón directamente, ¿no? La llegada de Hernán Cortés directamente, o sea, tenemos esos temas que son históricos y son posthispánicos, ¿no? Más bien hispánicos. Claro, Acuérdate que aquí tenemos mucho tema histórico también que es prehispánico. O sea, aquí hay muchísimas culturas prehispánicas. O sea, claro, pero está aparte ustedes están en el lugar ideal para estudiar cultura. Nosotros, como estamos casi en el fin del mundo, en lo que tiene que ver con historia, agarramos el virreinato del Río de la Plata y Asunción, pero acá estábamos demasiado lejos. Sí, sí, aunque bueno, pues tú sabes que hay vestigios de que hubo culturas que llegaron a Sudamérica, ¿no? Digo, te comenta que ahí por Perú llegó incluso gente de otro continente, ¿no? Hay indicios de que llegaron hasta orientales, pero bueno, pues yo no me atrevo a hablar de esas cosas porque no estoy bien enterado, pero sí, a lo largo del tiempo me he enterado de cosas así. Aquí en Estados Unidos, en la parte alta de Estados Unidos, Sí. se comenta que no han llegado normandos o vikingos, ¿no? Aquí en la zona de México se comenta que quien llegó fue Hernán Cortés, quien llegó Cristóbal Colón, etcétera. O sea, es lo que dicta la historia, ¿no? Sí, que es tan rica. Tenemos una historia muy rica nosotros, especialmente con los pueblos originarios, ¿no? Así es, exactamente. Hay mucho pueblo originario que bueno, pues eh, tú sabes que aquí en México se respeta mucho el tema de lo que son estos pueblos originarios, ¿no? La lengua materna aquí en las áreas educativas se intenta conservar estas lenguas maternas, ¿no? Y son muchísimas aquí en nuestro país, o sea, en México hay muchísimas lenguas maternas. Y estas lenguas maternas, ¿a qué si son parecidas a qué? Por ejemplo, al guaraní de Paraguay, por ejemplo. No sé si conoces ese idioma. Sí, he oído hablar del guaraní, pero nunca he escuchado hablar a alguien en guaraní, la verdad. No, Es muy no lo sé. interesante. Aquí en México nosotros tenemos casi 70 lenguas originarias, o sea, Ah, mira 70. qué bien. Mira, no Estamos hablando sabía. y la mayoría, pues, aún se habla, ¿no? O sea, Te voy a, es una riqueza cultural impresionante. te voy a contar una anécdota del idioma guaraní. Nosotros tenemos en Argentina son 24 provincias. Una de esas provincias es Corrientes. Corrientes está entre dos ríos, ¿no? Y uno de los límites hacia el este es Paraguay. Entonces,
muchas personas de Corrientes saben hablar guaraní, hablan español y guaraní. ¿Tú Muy bien. te recordás que nosotros tuvimos la terrible guerra de Malvinas? Sí, claro, con Inglaterra. Bueno, los ingleses habían detectado nuestro canal de comunicaciones. Entonces se escuchaban los mensajes de la isla al continente. Un teniente que se llama Cerruti, que yo lo conozco y lo he entrevistado varias veces, se da cuenta que los están escuchando. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer para transmitir mensajes y que no entiendan? Bueno, entonces había soldados correntinos, los traen y empiezan a comunicarse en guaraní. Fíjate. Y no, pues, ni quién les entienda. Los ingleses se volvían locos porque nunca en su vida habían escuchado este idioma. De hecho, después de la guerra de Malvinas, cuando interrogan a los prisioneros, le decían, ¿pero ustedes en qué idioma hablaban? Y dicen guaraní. Bueno, hay unos especialistas en el, digamos, en el ejército inglés, no más de 10 son, que los han obligado a estudiar guaraní. Fíjate, es una estrategia de guerra, ¿no? Fue una estrategia, pero aparte salió ahí en el momento, ¿me entendés? Sí, bueno, pues así que en la guerra se vale todo, ¿no? Dice por ahí el dicho. Sí. Yo te voy a plantear un desafío. Sí, con todo gusto. Tu hijo mayor me decís que estudia comunicación. Sí, estudia, empezó el lunes a estudiar comunicación. Bueno, ¿por qué ya no lo desafiamos a que busque un tema para producir, Daniel? Con todo gusto, por supuesto. Yo le digo con mucho gusto. El tema gusto. El tema que él quiera, después volver más, hablas vos, habla un poco él, y ya lo vamos acostumbrando al micrófono. ¿Qué te parece? Parece excelente. ¿Quieres que lo grabe o quieres que hable aquí conmigo? A ver, a mí me encantaría que hablara con vos. Lo que pasa es que tenemos un solo teléfono. El tema es si él se anima. Sí, yo creo que sí. Sí, imagínate, entró a estudiar la carrera justamente para pues porque es un tema que le gusta mucho, ¿no? Aquí él a los 9 años se atrevió a hacer un comentario para la radio de fútbol de la primera división. O sea, es una anécdota que yo tengo con él, ¿no? Y yo te aseguro que sí le va a gustar. Y yo la verdad, María, te agradezco mucho esta oportunidad para él, porque son oportunidades, imagínate, pues va a debutar en una radio internacional, ¿no? Digo, para nosotros internacional. Bueno, pero qué mejor, mira, Daniel, algún día vamos a hablar de la historia de nuestras vidas. Yo me encontré en mi vida que no fue sencilla, pero me encontré con gente buena y que me dio oportunidad. Entonces nosotros estamos obligados a darle oportunidad al que viene atrás. Sí, muchas gracias. Es correcto. Es correcto. Es una costumbre que debemos de tener todos, ¿no? Ayudar, por supuesto, porque a nosotros nos ha ido bien, que alguien nos ha ayudado. Qué bueno que tengas ese pensamiento. Por eso, pero aparte, y antes de despedirlo a Daniel, quiero decir que nosotros comulgamos con una pasión en común. Sí, bueno, pues, si quieres, coméntalo, yo lo comento como tú quieras. No, coméntelo usted que es el especialista. ¿Él es especialista en qué? ¿En qué tema? ¿En qué grupo? Bueno, en el mejor grupo en la historia de la música, que son los Bee Gees. Y que me disculpe la gente que le guste otro grupo musical, pero no hay en la historia un grupo musical como los Bee Gees. Y seguro estoy que en este momento habrá gente que escuche y que diga, ¿cómo es posible que diga eso? Si hay grupos más grandes en la historia de la música, yo les puedo decir con datos, con muchos elementos, que lo que estoy diciendo es verdad. Incluso me atrevo, no sé si me lo permitas, sí, adelante, a invitarlo a que todos los sábados visiten la página Bee Gees México. Incluso también compartimos los contenidos en Bee Gees Argentina. También tienen una página en Bee Gees Argentina. Mando un saludo a la gente de ese club, a Diego. A Diego Gibb. Mirá que si era fanático que se puso Diego Gibb. Sí. Me parece que se apellida Morales, pero bueno, un saludo para Diego. No importa. Él quiere ser Gibb, que sea Gibb. Yo los saludo a todos ellos y ahí nosotros compartimos el contenido de este podcast donde intervienen 3 amigos y tu servidor.
interviene Aitor Urquijo, que vive en Bilbao, España, Sí. interviene Jesús García Lumbreras, que vive en Madrid, España, y interviene también un extraordinario amigo que es Ricardo Calderón, Sí. de Trujillo, allí en Perú, y tu servidor Daniel Zárate de México. Nosotros 4 hablamos de los Bee Gees, hablamos de los fundamentos de cada disco, hablamos de la historia del grupo, hacemos una charla que pueden consultar no nada más en la página de Bee Gees México, sino también pueden consultarlo en Spotify. Si tú tienes Spotify, busca Sí. Historias sábado por la noche y ahí podrás escuchar los podcasts. En la página de Bee Gees México podrás verlos y escucharlos. Si tienes YouTube, también en YouTube aparece Historias de sábado por la noche. Entonces, yo los invito a que lo hagan, que nos comenten, que nos platiquen y verán cómo nada más viendo tres videos, escuchando 3 programas, van a pensar igual que nosotros. Mira, yo primero te quiero agradecer por la nota que nos hiciste el otro día. Acá todo Rosario sabe que nosotros tenemos una banda que se llama Massachusetts, que somos los únicos en Argentina que hacemos respetuosamente un homenaje a Bee Gees. Y te quiero contar que estamos empezando a reunirnos virtualmente, obviamente, porque no nos podemos juntar, y estamos ya practicando la fonética de Emotion. Es un gran tema. Fíjate que ese tema de Emotion lo interpretó originalmente, bueno, lo compusieron los Bee Gees ahí en los 70s, pero lo interpretó originalmente Samantha Sang con coros de Barry Gibb y recientemente Destiny Child. Entonces, es un tema de verdad muy bonito, y si tú buscas un disco de los Bee Gees que se llama The Record, lo vas a encontrar grabado por primera vez por los compositores que son los Bee Gees. Es un tema que supera el de Samantha, que supera el de Destiny Child. Es un extraordinario tema. Lo que pasa es que mira, yo te digo, ellos han compuesto muchos temas para un montón, pero la calidad de composición, la calidad vocal que le ponían estos muchachos es difícil de superar. Pues es que yo te voy a decir algo, María. Exacto, el tema vocal es increíble, ¿no? O sea, tenían unas voces privilegiadas los 3 hermanos de Gibb, pero además eran extraordinarios compositores. Sí, no, qué calidad, qué calidad. Productores, o sea, eran artistas en toda la extensión de la palabra, músicos, compositores, arreglistas. O sea, los arreglos que tienen los temas de los Bee Gees son impresionantes. Entonces, la gente solamente conoce la etapa discotequera de los Bee Gees, que ni siquiera en el sentido estricto de la palabra interpretar música disco, pero bueno, hay gente que así lo piensa, ¿no? Es muy respetable. Pero los Bee Gees tienen una trayectoria de más de 50 años en la música. Entonces, nadie puede decir que los Bee Gees solamente se dedicaron a un solo género musical. Por eso yo los invito a que nos vean, a que nos escuchen, a que por supuesto que tu banda, que de verdad es un extraordinario homenaje a los Bee Gees, pues la gente conozca otros temas como este de Emotion, que es una gran composición que seguramente la van a interpretar ustedes de manera muy importante. Bueno, yo te agradezco, espero un día poder darte un abrazo, no solamente para hablar de periodismo, ya sea aquí en Argentina, en México o en algún país de América, o en la casa de Aitor Urquijo. Le vamos a caer. O de que está en Madrid, ¿no? También. Dice Aitor Urquijo que en Bilbao se come muy rico. Entonces, bueno, pues sí sería bueno invitar al buen Aitor a comer allá a Bilbao. Bueno, que también está el norte de España. Si no se vienen a comer un buen asado acá en Argentina, que nosotros somos los reyes del asado. Bueno, te digo que aquí tengo la suerte de que tengo amigos argentinos aquí mismo en la estación de radio en la que estuve 19 años, he estado en algunas estaciones de radio, en una que duré 19 años, a un amigo de Argentina le decíamos el Che. Claro. Él le va al River Plate, es moreno. Él decía que él era morocho, que ya lo conocen como morocho, pero no sabía jugar fútbol. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo eres argentino y no sabes jugar fútbol? Dice, pues por eso estoy aquí en México, porque yo creo que me corrieron por eso. Pero lo dice en broma. Y él tiene un negocio de asados aquí muy cerca de la casa. Entonces, no lo he ido a visitar, pero espero pronto algún día verlo. Pero sí hay gente de Argentina
que aquí se dedica a hacer este tipo de asado, por supuesto. Bueno, querido Daniel, el próximo jueves, ¿cómo se llama tu hijo? Y, pues, no te va a costar trabajo acordarte, porque también se llama Daniel Zárate. Bueno, Entonces, vamos a estar con Junior hablando, vamos a hablar con Daniel Zárate padre y también si Junior tiene ganas de hablar de algo, lo vamos a poner en comunicación y vamos a charlar del tema que Daniel o Junior Zárate quiera hablar. ¿Te parece? me parece excelente, con todo gusto. Y Bueno, te agradezco. sí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, un enorme abrazo para vos, para tu familia, para todos los mexicanos, que los queremos enormemente. Y bueno, y nada, y lo mejor para ustedes. Pues te agradezco mucho, María. Un abrazo muy afectuoso a toda la gente que se dedica a la radio allá en tu país. Por Gracias. supuesto, a Rosario y a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, un abrazo muy grande. Se le quiere mucho a Argentina aquí en México. Y bueno, nos estamos escuchando pronto. Bueno, un abrazo y estamos en comunicación. Y por ahora vamos a hablar antes, pero hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, buenas noches. Agradecido. Por favor, el señor Daniel Zárate Ramírez desde México.